Hola gente, aquí Mr. Monopolio, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de este tema que ven a mis espaldas. ¿A poco no me quedó chula esta imagen, esta miniatura para mi video? Si ustedes no saben o no han visto las últimas noticias de Xbox va a lanzar una versión mejorada de la Xbox Series S. Así es, estoy hablando de la Xbox Series Black o Black Carbon. Para mí, como opinión personal, voy a dar aspectos de por qué creo que esta consola, la Xbox Series S Carbon, es la consola definitiva de esta generación. Para esto pues vamos a empezar un poquito hablando sobre diferentes temas, pero primero me voy a subir a mi silla gamer. Espero que les guste mi gamer room. Vamos a empezar con un poquito viendo cuál es esta Xbox Series S Carbon Black. Como ven, la consola es preciosa y ahora viene mejorado con 1 TB, pero vamos a ver las especificaciones en concreto en la página oficial de Xbox. Vamos a hacer un resumen de las características de la Xbox Series S, tanto la blanca como la black. La Xbox Series S tiene varias arquitecturas, varias features, varias características que hacen esta consola única a comparación de PlayStation 5, lo cual es, por ejemplo, el Xbox Velocity Architecture, o sea, espero que les guste mi inglés, arquitectura de velocidad de Xbox, que esto permite que los juegos lleguen a una mayor cantidad de FPS. Así es, la Xbox Series S es capaz de llegar a 120 FPS, más que nada en juegos competitivos. Tiene la funcionalidad de Quick Resume, el cual permite que tú puedas reanudar el juego donde te quedaste. Si tú te sales de una partida o la apaga la Xbox y cuando la vuelves a iniciar y te quedaste en algún juego pausado, cuando tú entres a ese juego vas a seguir ahí, como si nunca te hubieras salido de ese juego. Ese es el Quick Resume. Y pues la característica de incorporar Game Pass, lo cual expande la librería de juegos que está disponible para esta consola. El control mejorado, que es una versión mejorada de la de Xbox One, con la cruceta para los juegos de pelea y ergonómicamente con los gatillos de forma diagonal, no como en PlayStation que es así, sino aquí en diagonal. Y si ustedes no saben, el control de Xbox Series S no nada más es el diseño, también viene mejorado en el aspecto de la latencia. ¿Qué es la latencia? Es eso que te permite que cuando tú ingresas un movimiento en el control, este movimiento sea exacto en la pantalla. Recordemos que todo lo que es inalámbrico tiene una latencia, o sea, un retardo entre lo que tú haces y lo que se muestra en pantalla. Y esto es una de las nuevas incorporaciones, además del botón share que tiene aquí el control para que compartas. El precio es de $349.99 y estará disponible en septiembre, el primer día de septiembre. ¿Por qué digo que la Xbox Series S Carbon Black o Black Carbon es la consola definitiva de esta generación? ¿Contra quién que la estoy comparando? Pues contra la PlayStation 5 y con su hermana mayor, la Xbox Series X. Pero ustedes dirán: Mr. Monopolio, pero tú eres una Xbox Series X, ¿cómo puedes hablar de eso mal de ti? Bueno, a empezar, no soy cualquier Xbox Series X. Dejando eso de lado, si ustedes se dieron cuenta, la Xbox Series X también ya subió de precio. Subió de $500 a $550. Aunque esta consola, la Xbox Series S Carbon, va a valer $50 más del original precio de $300 que vale su hermana blanca. Esta consola va a incorporar 500 GB de disco duro en SSD, lo cual da mucho mayor velocidad de lo que puede dar un disco duro convencional. Entonces, si ustedes están pensando en adquirir una consola, si ustedes son gamers de juegos competitivos al estilo Fortnite, al estilo Overwatch, todos estos juegos necesitan la mayor tasa de refresco que puedas obtener y en la mayor calidad en FPS, ya no tanto en una visualización a 4K. ¿Qué da la consola de Xbox Series S? Da una calidad de 1440p, que es el mal llamado 2K, muy superior a 1080. Vas a obtener 120 FPS en juegos como Fortnite y vas a tener una consola que es fácil de transportar. Entonces no te va a hacer falta la hermana mayor, la Series X.
Pero por ejemplo, ¿para qué es la Series X o para quién va dirigida la Series X? La Series X en sí va dirigida para el jugador más de jugar experiencias, jugar videojuegos que no necesiten tanta tasa de refresco ni calidad en frames, sino más una calidad visual, unos 4K nativos o casi 4K, unas texturas súper mejoradas, unos efectos de iluminación terribles, excelentes, tipo Cyberpunk, tipo The Witcher, tipo Starfield. Entonces para eso es dirigida la Xbox Series X. Pero si tú eres un jugador que es más de una experiencia competitiva, juegos multijugador, y no te quieres gastar esos $550 que vale tanto la Series X como la Series S, como la PlayStation 5, esta versión de Xbox Series S Carbon es la mejor, aún mejor que su hermana menor, que a pesar que vale $50 menos, en mi opinión no vale tanto la pena por perder 500 GB de espacio, al menos que la encuentres en muy buena rebaja. ¿Cuál es el problema en sí? ¿Por qué digo que Xbox Series S es superior y es la consola definitiva de esta generación a comparación de la competencia que es PlayStation 5? Bueno, este video lo va a decir todo, chequen. Este es Final Fantasy XVI. Y como vemos aquí, ya botó la indicación PlayStation 5 de que la consola está muy caliente y que debería de apagar la consola. Y ese es un problema que tanto presenta Final Fantasy XVI como otros videojuegos. No se dejen engañar. ¿Por qué pasa esto? Porque el producto de Sony lamentablemente no tiene algo que se llama en electrónica fiabilidad. Les voy a leer la definición de fiabilidad en un dispositivo o aparato electrónico. La confiabilidad la fiabilidad es la probabilidad de que un producto o equipo se desempeñe satisfactoriamente durante un tiempo determinado en condiciones normales de uso. Entonces, la confiabilidad está relacionada con la calidad, pero es algo más que eso. La calidad tiene que ver con el rendimiento inicial de un producto o servicio, mientras la confiabilidad está relacionada con la continuación del rendimiento durante un periodo de tiempo. Un producto que tenga un mejor rendimiento inicialmente puede no proporcionar el mismo rendimiento más adelante. En tal caso, un producto no se considera confiable. Por lo tanto, los fabricantes deberían producir no solo productos de calidad, sino también productos confiables. Les voy a enseñar un Twitter. Este señor de aquí es de la prensa de los videojuegos de España, que también cuando estaba probando el Final Fantasy XVI en vivo le marcaba lo mismo: tu PlayStation 5 está demasiado caliente, apaga tu PlayStation 5 y espera hasta que haya disminuido la temperatura. No tiene la PlayStation 5 ni fiabilidad ni confiabilidad, como dice el significado, porque supuestamente estos eruditos dicen que uno no debe de jugar cuando hay calor en tu casa. Vean estos puntos que va a decir aquí. Procura la temperatura de tu habitación donde juegas no supere los 27 grados. O sea, ahorita que estamos en verano y con los cambios del clima mundial, no juegues la PlayStation 5. Nada más vela desde su estante. En caso que lo supere, pon aire acondicionado o ventilador cerca. O sea, vas a usar el ventilador de tu casa para enfriar la consola y no a ti. Asegúrate de que tu PlayStation 5 esté limpia, especialmente el sistema de ventilación. Esto no tiene nada que ver. La consola debería ser lo suficiente para que se mantenga ventilada. Coloca tu PlayStation 5 en un sitio donde pueda refrigerar mejor y con suficiente distancia con la superficie donde la tengas. No juegues durante muchas horas seguidas, o sea, nada de fiabilidad, a menos que des descanso a tu PlayStation 5. Adivinen qué consola, aún no siguiendo estos consejos, no le pasa nada de eso. Así es, la Xbox Series S Carbon Black o la S blanca. Esta consola no tiene problemas de sobrecalentamiento. No importa si la pones de pie, en vertical o horizontal, siempre va a mantener la misma temperatura o una temperatura normal, que la consola no tenga que apagarse. Obviamente también le tienes que dar su mantenimiento como a todas las consolas, pero aquí mostramos cómo la Xbox Series S es superior. Que sí, la Play 5 tiene más teraflops, que no sé qué, pero en términos prácticos estamos viendo que la consola no está siendo suficiente para correr un juego como Final Fantasy XVI, que por cierto corre a 720p o baja a 720p y va fluctuando los FPS a veces a 30, 35, 25. Entonces, y todavía ni siquiera llegamos al top de la generación, a lo máximo. Y la PlayStation 5 ya está dando las últimas. Entonces, ¿qué concluimos? Si ustedes quieren una consola para jugar multijugador, jugar a 120 FPS, 60 FPS en competitivo, un jugador que no le importe tanto la calidad de 4K, super textura, si quiera jugar en una televisión 1080, monitor 1080 o 1440p, la Xbox Series S es tu consola. Y ya para terminar este comercial, les
pido que me apoyen suscribiéndose a mi canal y a mi Twitter me sigan como Mr. Monopolio Xbox Master. Aquí subo noticias de videojuegos, respondo a muchos youtubers de videojuegos que ustedes siguen de seguro y a usuarios que son muy conocidos en internet. Paso memes y respondo a muchos usuarios. También en mi canal, síganme, estoy de la misma manera, Mr. Monopolio. Búsquenme en YouTube. Estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores, es que me sería de mucha ilusión que me apoyen suscribiéndose. Más que nada es un apoyo moral, no crean que me van a dar una medalla por conseguir 1000 suscriptores. Aquí pueden ver, estoy mostrando las estadísticas de mi canal. 951, estamos a 50 de cumplir esta meta y me hace mucha ilusión. Siempre respondo en los comentarios, sean positivos o negativos, así que si eres usuario de PlayStation también te invito a que comentes tu opinión acerca de este video. Y ya para terminar, vamos a quitar esto. Sin más, agradecerle a todos los que han apoyado mi canal suscribiéndose, quien ya está suscrito y deja su comentario. Y sin nada más que decir, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la siguiente. Aquí Mr. Monopolio. Hasta luego. Adiós.